Perfecto. Pues vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, pero los que no, vamos a empezar con esto. Voy a hacer una subasta, ¿ok? Voy a subastar $20. Las únicas reglas son que el segundo lugar tiene que pagar al primer lugar su última puja, ¿ok? Entonces empiezo a recibir ofertas por mis $20. ¿Quién da uno? Dice Gonzalo que da 2. ¿Hay alguien que da 3? Brenda, 3. Mario dice 10. ¿Alguien da más? Ya dice Aurora 10. Gonzalo dice 15. Ok. Brenda dijo 20. Ok. Mario, el usuario 12 también dijo 20. Mario, si tú no haces una puja, le vas a tener que pagar $19 a Brenda, ¿ok? Alguien da 21. Jorge Huerta, 20.5, ¿ok? Mario, 22. Entonces, Jorge, si no, dices 22.1. Mario, ¿eh? Mario, le vas a pagar $22 a Jorge, ¿ok? A la 1, 24, 30, dice Gonzalo. Gonzalo se lleva 30, ¿ok? Mario, le vas a pagar $24 a Gonzalo. ¿Ok? 31. 32, dice Joshua. Joshua no sé ni por qué se metió, pero bueno. Mario está pagando $31. Le tiene que pagar a Joshua. Joshua está pagando 32, ¿ok? Por algo que vale 20. 32 a la 1, 32 a las 2, 32 a las 3. Ok. No, porque el dinero no iba para mí. Pero ya vieron, o sea, acabaron pagando 32 por algo que valía 20. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Antes de comprar algo, ¿ok? Hay que entender bien lo que compramos y hay que saber cuánto queremos arriesgar o cuánto estamos dispuestos a perder, ¿ok? De manera muy rápida, algo que valía 20 se fue a 32 y hubo alguien que perdió 31, ¿ok? Entonces, eh, esto va un poco en línea con el tema de riesgos. Que si no sabemos de entrada cómo va a ser la dinámica de los mercados, pues puede que perdamos algo de dinero, ¿no? Entonces, me gusta mucho este ejercicio, lo he visto un par de veces y siempre acaba los $20 vendiéndose por 32. Entonces, Joshua, me debes 12, ¿ok? Porque te voy a dar 20 y tú, Mario, le debes 31 a Joshua, ¿ok? Entonces sí, yo gané $12, así de rápido, ¿no? Pues quería poner ese ejercicio, la verdad es que me gusta mucho. Pero es porque generalmente no entendemos cuál es la dinámica y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y cuáles son las implicaciones. Entonces, pues aquí ya vimos que podemos acabar pagando algo de más que vale menos, ¿no? Vamos a empezar ahora sí con el tema de riesgos. ¿Qué son los riesgos? Para mí riesgos, el riesgo es
sinónimo de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es gestión de riesgos? Es el manejo de la incertidumbre. No hay rendimientos sin toma de riesgos. ¿Ok? El que venga y me diga, te voy a dar X cantidad de dinero sin riesgo, no existe. ¿Ok? No hay nada que tenga retornos sin tomar un riesgo. ¿Ok? Y la otra es, estoy cambiando como se dice, ¿no? Finalmente te dicen, a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero quiero cambiarlo aquí, ¿no? A mayor rendimiento es mayor el riesgo. ¿Qué quiero enfatizar en este tema? Si algo me está pagando mucho, es necesariamente porque el riesgo es mucho. Aquí no hay, no hay de otra, ¿ok? Cualquiera que me venga y me diga que me va a pagar 30% al año con un riesgo bajo, no es cierto, ¿ok? El 30% es porque tiene un riesgo alto, ¿ok? Esto creo que no lo tengo que explicar eh, muy, eh, muy a fondo. Creía que la incertidumbre y el riesgo eran conceptos diferentes. En finanzas no tanto, ¿ok? En finanzas lo que tratamos de predecir, ¿ok? Es incertidumbre, incertidumbre hacia la baja, ¿ok? Entonces es lo que tratamos de controlar y de mitigar, ¿ok? ¿Desde qué porcentaje se puede considerar alto? Pues ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle y en México la tasa de CETES debe estar por ahí del 6-7%, ¿no? No estoy muy enterado en México, pero cualquier cosa que te pague más de 7 es un riesgo un poquito más alto que el gobierno, ¿ok? Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, el riesgo más bajo que podemos tener es el riesgo de los CETES y ese está pagando entre 6 y 7%. Entonces, todo por arriba de eso implica una prima de riesgo, es decir, riesgos adicionales. ¿Qué tipos de riesgos existen? Así los definen dentro del banco, ¿no? Existen los riesgos de mercado. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es el riesgo de mercado. En un libro de finanzas leí, en una inversión se puede estimar y controlar el riesgo, pero la incertidumbre no se controla. El riesgo tampoco se controla. Bueno, se puede controlar, pero hay maneras de hacer predicciones de ese riesgo. eh, no voy a entrar mucho a detalle, pero el, el riesgo es eso, es algo que queremos estimar que no sabemos, ¿ok? Entonces es una estimación de esa incertidumbre, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poquito al tema. Existen riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgo operativo, riesgo legal, reputacional, tecnológico. Para riesgos de mercado, que implica la variación en los precios. Y en este caso pudiera ser la variación en los precios de las acciones, de la tasa de interés, eh, de muchos factores que le pegan a los valores, al valor de mercado de las acciones y de cualquier activo que tengamos. El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez eh, es
supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar a 30 días, ¿ok? Y tengo una cuenta por pagar a 10 días. Si yo lo veo en mi balance, y lo veo, yo veo que tengo una posición, o sea, que en mi balance tengo una activos por 20, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando el que llegue y me cobre antes, el que me va a pagar, va a tener un problema de liquidez? Muchas empresas, muchas quiebran por liquidez, ¿ok? Porque no está bien manejada sus esquemas digamos, uh, de pago y de cobro, ¿ok? No se empalma. El riesgo de crédito, ¿qué es? Pues ese creo que lo conocemos todos y seguramente ya hemos sido víctimas de eso. Es prestarle a un amigo y que no te pague, ¿ok? O a un tío, o a un primo, o a un hermano, o lo que sea. En el mundo financiero, generalmente esto se refleja en la deuda que emiten los corporativos, ¿ok? Generalmente a través de bonos. Si yo ahorita tuviera un bono de Neiman Marcus, ¿ok? Pues ¿qué creen? Que ya no me van a pagar, ¿ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta ese riesgo, ¿ok? Eh, porque pues si una empresa bancarrota nos deja de pagar, ¿no? Riesgo operativo. El riesgo operativo, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero es en los bancos y en las instituciones financieras, es aquel riesgo que traiga un problema operacional, ¿ok? Eh, Se le fue capturar al que iba a hacer un pago, se le fue un cero de más, puso una operación de compra, la puso con un mal precio, etcétera, etcétera, ¿no? Son esos riesgos que son inherentes a la operación del negocio, ¿ok? Antes estaba el riesgo operativo y el riesgo tecnológico juntos. Ahorita yo lo estoy separando porque ahorita el riesgo tecnológico va un poquito más allá y me parece que puede ser una de las próximas, puede haber algún evento pronto en temas de riesgo tecnológico. Ya lo estamos viendo en algunos brokers, como puede ser Robinhood o algunos otros, ¿ok? Pero lo voy a escribir después. El riesgo legal, pues es que me demanden, ¿no? Y no solo que pierda la demanda, los costos legales de una demanda son muy altos, ¿ok? Entonces, hay que mitigar también ese tipo de riesgos. El riesgo reputacional es otro riesgo muy importante. Si eh, sale alguien de una empresa, el director general, y hace algún comentario, digamos, racista o cualquier cosa, entra en un riesgo reputacional y la gente deja de comprarle, ¿ok? Entonces, de manera global, englobados, ¿no? Tenemos estos, más el riesgo tecnológico. Ahorita, este riesgo para mí es uno de los más importantes también, porque existen muchísimos hackers y los sistemas de seguridad de los bancos tienen que estar súper eh, controlados, ¿ok? Eh, ya hemos visto varios casos de Bitcoin y de criptos que han tenido problemas. Esto puede empezar a permear a los bancos de igual manera. Vamos a entrar un poco a detalle a lo que nos importa un poquito más, ¿no? Estamos hablando de una participación de un evento de simulación de compra y venta
de instrumentos financieros. Entonces, el riesgo de mercado es como se denomina la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. ¿Ok? Es la probabilidad de variaciones. Es la incertidumbre que tenemos del precio en un futuro. ¿Ok? Y pues, como sabemos, el mundo cambia constantemente. ¿Ok? Entonces, las variaciones en los precios no se dan de manera diaria, se dan de manera segundo a segundo. Riesgo de variaciones en el precio de mercancías, riesgo de variaciones en el precio de acciones, riesgo de cambios en el tipo de interés, riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera. Todo esto lo estamos viendo ahorita, ¿ok? Hay unos riesgos que le llaman específicos. Claro, es un riesgo, nos vamos acá atrás, es un riesgo de mercado, es un riesgo de liquidez, es un riesgo de crédito. Eh, hay riesgos específicos o sistemáticos. Lo que estamos viendo con el coronavirus es un riesgo sistemático. Es decir, cuando los activos se correlacionan. Cuando vemos una caída de una acción en específico porque tuvo malos resultados, pues bueno, es un riesgo específico, se lo podemos asignar a esa empresa. Pero cuando el mundo se para durante 2 o 3 meses, es un riesgo sistemático, ¿ok? El mercado tiende a bajar de manera completa, ¿ok? Habrá algunas acciones que no bajen tanto, habrá algunas que suban, pero generalmente, eh, no sé, el 90% de las acciones se van a la baja, ¿ok? ¿Qué estamos viendo aquí en el riesgo de mercado? ¿Hay variaciones en el precio de mercancías? Sí, el petróleo, ¿no? En los precios, sí, hemos visto cómo se está cayendo todo. Sí, es un riesgo de mercado. Los tipos de interés, estamos viendo cómo estamos bajando la tasa de referencia y la tasa de largo plazo se está yendo hacia arriba, ¿ok? El tipo de cambio, pues también ya lo vimos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es un riesgo sistemático en la parte de riesgo de mercado. Vamos a hablar un poco del proceso para la gestión de riesgos. Lo primero que tenemos que saber es identificar cuáles son los riesgos, ¿ok? Después, evaluarlos. Después de evaluarlos, tenemos que definir una estrategia que vamos a tomar en base a esos riesgos ya cuantificados. Ejecutamos la estrategia y luego tratamos de controlarlos o mitigarlos, ¿ok? Es un proceso y es continuo. La situación cambia día con día, minuto a minuto. Entonces, se tiene que tener un proceso sólido y que se le vaya dando seguimiento de manera continua. Primero, tenemos que identificar qué tipo de riesgo estamos tomando. ¿Estamos tomando algún riesgo de crédito, algún riesgo de mercado, liquidez o alguna combinación de estas? ¿Ok? Si yo tengo un portafolio de acciones, pues me voy a enfocar un poquito más en el riesgo de mercado. Si yo tengo mi dinero en Afores, ¿ok? Ahí implica dos riesgos, porque mi portafolio tiene tanto deuda como, como acciones, ¿ok? Cuando hay un riesgo de mercado, puede tener una implicación inmediata en el riesgo de crédito. Vamos a poner un ejemplo. Las tasas de interés suben, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con la compañía, ¿ok? Si las tasas de interés suben, el costo de la deuda de esa empresa va a subir. Probablemente ese riesgo de mercado se volvió un evento de crédito porque a lo mejor esa empresa ya no puede pagar esos intereses tan altos. Y entonces se puede volver también un riesgo de liquidez, ¿no?
y eventualmente un evento de crédito o un default, ¿no? Entonces, estos riesgos muchas veces están, es una combinación. Cuando pasa algo generalmente en, en- en una crisis grande, es la mezcla de varios riesgos, no es solo uno, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el tema del coronavirus, estos tres están ahí, ¿no? Eh, los que supongamos que tienen eh, no sé, un restaurante, pues ahorita no tienen ingresos y tienen cuentas por pagar, ¿ok? Esas cuentas por pagar, independientemente de que también tengan cuentas por cobrar o lo que sea, hay una desalineación de los plazos de cobro y de pago, ¿no? Entonces, también tenemos riesgos de mercado, porque a lo mejor Starbucks está cerrado, entonces se ve reflejado en los precios del SEA, y bueno, pues a lo mejor también se puede ver reflejado en un riesgo de crédito. Estoy poniendo ejemplos como un poquito para darles una idea cómo estos riesgos se empiezan a correlacionar, ¿ok? Cuantificar es el siguiente paso, ¿ok? En deuda, pues es la probabilidad de default, ¿ok? Eh, si tenemos una cartera de crédito grande, asumimos bajo ciertas condiciones normales, digamos, yo tengo un banco y tengo 100,000 eh, tarjetavientes, ¿ok? Yo sé que en promedio el 10% de las personas no me va a pagar en base a históricos, ¿ok? Bueno, pues yo puedo esperar esa pérdida, ¿no? Está la pérdida no esperada, que es aquello que yo no tenía previsto, ¿no? Entonces, en un evento como estos, pues a lo mejor habrá gente que deje de pagar sus tarjetas, ¿no? Entonces, eso, como que la deuda es la probabilidad de que me dejen de pagar, ¿no? Hay una que podemos estimar o en base a históricos, no estimar, pero sí, bueno, hacer una estimación en base a probabilidades, ¿ok? Y el riesgo de mercado, ¿cuánto puedo perder en un periodo de tiempo? Vamos a entrar un poquito más a detalle, pero ¿cuáles son los que lo más usado en portafolios? Es la volatilidad de portafolio, ¿no? ¿Qué significa la volatilidad? Pues es la variación histórica de los precios, es la desviación de los rendimientos, la desviación estándar de los rendimientos de los precios, ¿ok? Entonces, vamos a decir que es una variación histórica, ¿ok? Luego, muchos bancos lo que hacen es tener el VAR, que es el Value at Risk o valor en riesgo. Vamos a entrar un poquito más a detalle después. Escenarios de estrés. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si tenemos un portafolio, podemos simular caídas de los factores de riesgo o subidas en las tasas de interés. Podemos simular varias cosas y ver en un escenario de estrés como el que estamos viendo, cómo nos puede impactar en el valor de nuestro portafolio. ¿Ok? Recuerden que ahorita estamos en la parte de cuantificar. ¿Ok? Entonces, puedo cuantificar cuál es el valor que tengo en riesgo, ¿ok? En un periodo de tiempo, con la volatilidad. Tengo una ganancia y una pérdida esperada. Con el valor en riesgo, tengo un estimado de cuál sería mi pérdida no esperada, ¿ok? El escenario de estrés es todo aquello que se sale de los estándares, ¿ok? Hay otra manera de calcularlo, que son las sensibilidades. Es decir, ante un pequeño movimiento en los factores de riesgo, ¿cuál es el impacto? ¿Ok? Supongamos que yo tengo un
portafolio de varias acciones. ¿Ok? Yo digo, ¿qué pasa si una acción se cae 1%? ¿No? Entonces ya veo, bueno, pues el impacto en mi portafolio es este. ¿Qué pasa si el sector se cae 1%? Bueno, pues el impacto es este otro. ¿Qué pasa si esta acción truena? Bueno, pues el impacto es este. Entonces, hacemos sensibilidades. Generalmente las sensibilidades nos dan una idea de cómo nos impacta el cambio en el portafolio, el valor del portafolio, mediante cambios pequeños. Elsa, dice, ¿dónde podemos ver la sesión grabada? La voy a mandar a todos los usuarios de BitTrade, los que no estén por ahí. Todos estos webinars los estamos subiendo aquí y estamos anunciando los nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, es gratis, ¿no? Nada más que como no tengo los correos de todos, ahí se suscriben, ahí les van a llegar todo. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad es ante un pequeño movimiento, cómo me impacta en mi portafolio. ¿Ok? Eso es de manera bastante general. Set Corona Register Camp. Pueden escribir aquí. Sí, y muchas otras herramientas. La verdad es que está bueno. Todos los que quieran hacer preguntas la pueden hacer a través del chat y set. No es necesario levantar la mano. Hay que evaluar, ¿no? Ya cuantificamos todos esos riesgos. Ahora hay que evaluar qué hacemos con eso, ¿ok? Lo evitamos, lo minimizamos, lo absorbemos, lo transferimos. Es decir, evitarlo, ya vi cuáles son los impactos ante esto, prefiero no entrar a ese fondo. Pues no lo compro, ¿no? Todos los que levanten la mano pueden escribir en el chat, por favor. Aquí contestamos sus preguntas. Entonces, pueden evitar el riesgo, no comprar el portafolio, minimizarlo, es decir, comprar un poquito menos, absorberlo, compro ese fondo, o transferirlo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si, supongamos que soy una empresa, ¿ok? Y yo importo cosas de Estados Unidos y las vendo en México. O vamos a poner el caso específico de Pemex. Ellos tienen produce petróleo, ¿ok? Pero ellos no quieren, por incertidumbre, que exactamente, Osvaldo, que esas variaciones le peguen al presupuesto. Lo que hacen es hacer una opción, es compran un put, no voy a entrar en muchos detalles, pero es el cubrir esos riesgos, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo Pemex aquí? Hizo transferir el riesgo de mercado a otra persona que quiso vender el hedge, ¿ok? La cobertura, el seguro, como lo quieran llamar, ¿no? Es una opción. Ya lo evaluamos, ejecutamos, seleccionamos los activos, la cantidad invertida de cada uno, y armamos nuestro portafolio, ¿no? Es ejecutar. Ya que tomamos la decisión, pues ahora sí que ir al tema. Y luego viene el control, ¿no? Que es un continuo seguimiento del portafolio, un continuo seguimiento de los factores de riesgo. El mundo cambia constantemente y el riesgo de ayer no es igual al riesgo de hoy. En este sentido, no porque yo ayer haya cuantificado todo esto, cuál es la variación histórica de los precios, etcétera, etcétera, la historia cambia, ¿ok? Entonces, lo que me arrojaba una volatilidad del 15-20%, dependiendo del plazo,
La volatilidad me puede subir del 15 al 30 o al 40%, ¿ok? Todos los insumos cambiaron. Bueno, pues entonces hay que estar controlando todo eso para después, como está aquí en el proceso de gestión, ¿no? Identificamos, evaluamos, definimos, ejecutamos, los controlamos, y una vez que los controlamos, volvemos a identificar cuáles son los nuevos riesgos para volver a evaluar, definir, ejecutar y controlar. ¿Ok? Alejandro Martínez, la cuestión del coronavirus mencionaba que es un riesgo sistémico. ¿Cuál es la mejor opción a tomar? Mañana vamos a tener un webinar también de portafolio management. Y Jaime Lázaro, el director general de BBVA en México, dio una plática el lunes. Tenemos la grabación, podemos mandárselas. Aquí lo que estamos hablando es de riesgos, de cómo medirlos, pero en temas de visión de mercado. Tuvimos al profesor Georgetown, etcétera, etcétera. Creo que vale más la pena que los escuches a ellos. Pero, ¿qué podemos hacer en riesgos sistemáticos? Pues aquí hay varias partes, ¿no? Uno, podemos evitarlo, es decir, estamos no entramos al portafolio, ¿no? La segunda es minimizarlo, compramos menos, ¿no? Eh, lo absorbemos. Pues bueno, si tenemos una visión a largo plazo, seguramente esto se va a recuperar, ¿no? Eh, y o podemos transferirlo, como hizo lo de Pemex. ¿Cómo funcionan los derivados de Pemex? Mariela, tuvimos una sesión justo ayer de riesgos, también está grabada, los podemos enviar, ¿no? Nada más, por favor, es que no tengo sus correos y estamos haciendo todos los días este tipo de webinars. Si se suscriben ahí, se los podemos enviar. ¿Qué quiere decir la fórmula de Bar cuando es positiva o negativa? El Bar es absoluto, ahorita te platico, ¿ok? Ahorita vamos a entrar a detalle. Entonces, aplicado a un portafolio, ¿ok? ¿Para cuándo voy a necesitar el dinero? Son dos preguntas muy fáciles que todo mundo tiene que tener en cuenta. ¿Para cuándo voy a necesitar ese dinero? Si lo necesito para mañana, probablemente la bolsa no sea un buen instrumento de inversión, ¿no? Si lo necesito para un año, a lo mejor puedo hacer una combinación entre CETES y un poquito de bolsa, ¿no? Si lo necesito para el retiro, no lo voy a ver en 25 años, pues tal vez la bolsa sea un este, un buen lugar para tener ese dinero, ¿no? Eh, cuando armamos un portafolio hay que ver eso, ¿no? El horizonte de inversión. Eh, luego, ¿qué tan adverso soy al riesgo? ¿Ok? Si soy una persona que me angustia perder dinero y prefiero estar un poco más eh, seguro, pues a lo mejor más vale tener un portafolio con menor riesgo, ¿no? ¿Para qué sufrir? Si soy una persona que le gusta tomar riesgos, entonces puede ser eh, que valga la pena entrar un poquito más en renta variable y a lo mejor en acciones a ver, vamos a ver. Este, ¿Qué tan adverso soy al riesgo? Hay algo que se me metió, pero bueno, no pasa nada.
Pues bueno, pues el perfil de riesgos es muy importante, ¿no? ¿Qué tan adversos son? Vamos ahorita a hablar un poco de las métricas de riesgo, de lo que hablábamos, ¿ok? Son las métricas más comunes que seguimos, ¿ok? El valor en riesgo, ¿qué quiere decir? Value at risk. Es, si vemos, voy a apuntar aquí, ¿ok? Esta es la media de mis retornos, ¿ok? Siempre en riesgos, bueno, la mayoría de las veces asumimos que los retornos tienen un comportamiento normal. No es completamente cierto, pero es una buena aproximación, ¿ok? Después podemos hacer algunas modificaciones estadísticas, pero podemos asumir, para tener un número cercano, que es una distribución normal. Estos son, digamos que en promedio me van a pagar mi portafolio esto, ¿ok? Si yo digo, pues me voy a una desviación estándar, ¿no? Aquí me van a pagar, supongamos que si estos son 2 pesos, ¿no? Estos son 4, ¿ok? Y aquí empiezan las pérdidas, ¿no? Una desviación estándar hacia abajo, digamos que ya es, si son 2, no me va a pagar nada, y así nos vamos, ¿ok? Entonces, desviaciones estándares, supongamos que ya perdemos -2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en el valor en riesgo? Es poner un límite, es decir, el nivel de confianza que queremos, aquí lo están manejando a 95%, ¿ok? Entonces, si yo veo la volatilidad de mis utilidades, okay, la volatilidad de la variación de los precios, ¿ok? Yo voy a ver que en el 95% de los casos voy a perder menos de 2 pesos, ¿ok? Entonces, a eso voy. ¿Qué quiere decir que la forma la fórmula del VAR cuando es positiva o negativa? Lo que estamos viendo es value at risk. Entonces, siempre nos vamos hacia la izquierda, que son las pérdidas, ¿ok? Es simétrico también. Si estamos usando una normal, también podemos ver cuánto vamos a ganar en otra desviación estándar, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de confianza, ¿no? Que es el número Z, ¿no? Nos va a dar un indicativo. Sí, nosotros el valor en riesgo, ¿ok? Cuando decimos, estamos viendo cuánto podemos perder, ¿ok? Eso es lo que tenemos que analizar en riesgo, es cuánto está en riesgo. Eh, lo normal es que sea negativa, entonces, claro, es o sea, el número no necesariamente es negativo, pero estamos hablando de una pérdida, sí. No me expliqué bien, pero es una pérdida, en efecto. ¿Ok? Ahorita te digo por qué el número no es negativo, porque es la volatilidad del portafolio, que es positiva, por el portafolio, por el valor del portafolio, por el nivel de confianza, nos va a dar un resultado, pero estamos hablando de pérdidas. ¿Ok? Entonces, de manera muy sencilla, esto es lo que es el valor en riesgo. Sacamos la volatilidad, ¿ok? Lo multiplicamos por el valor total de los portafolios y por el nivel de confianza que queremos hacer. Hay algunos que toman 2 desviaciones estándares, que es el 95%. Hay algunos que toman 2.3, que es el 99%. ¿Ok? Eso no quiere decir 99%.
Eso no quiere decir que nunca voy a perder más que eso, ¿ok? En un año tiene 252 días hábiles, ¿ok? Es decir, que 2.5 veces al año mi pérdida va a estar de este lado, ¿ok? Pero podemos asumir que casi siempre, la mayoría de las veces, va a estar mi pérdida por debajo de 2, ¿ok? Así es como la mayoría de los bancos y fondos miden muchas veces su riesgo. ¿Qué es lo que necesitamos? Es tener un histórico de rendimientos, sacamos la desviación estándar de las variaciones, lo multiplicamos por el valor del portafolio y si queremos a un 95% de confianza, el valor Z es 2, es decir, lo multiplicamos por 2. Si lo queremos a un 99 es 2.3. ¿Va? Escenarios de estrés, ¿ok? Ya dijimos, este es el VAR, a un 95% de confianza, ¿ok? El escenario de estrés, lo que queremos ver es qué pasa después, ¿ok? Esto es un poco tratar de ver qué es en ese 1 o 5% de las veces, cuánto puedo llegar a perder, ¿ok? Es muy importante también, porque 2.5 veces del año, días al año, voy a estar por debajo de este lado, ¿no? Y en un escenario como el que estamos viendo en el COVID, el VAR, por tener rendimientos, por ser histórico, ¿ok? Empezamos a ver mucha volatilidad en los últimos días del año, ¿ok? Hay otros modelos que tratan de ajustar ese tema. Es darle más peso a los últimos valores, ¿ok? Pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle, porque es riesgos básico, pero en el escenario de estrés, quiero saber cuánto puede valer esto, ¿ok? ¿Y cómo lo hago? Estresando los factores de riesgo. ¿Qué podemos, cuáles son algunas, sí, como procesos o disciplinas o que hacen los bancos? Nosotros nos podemos ir a la crisis del 94, tenemos datos, ¿ok? Nos podemos ir a la crisis del 2008, tenemos datos. Nos podemos ir a los 80, tenemos datos. Y vamos a inferir que cómo se parece esa, de momento te contesto, Joshua. Voy a terminar esto. Entonces, si sabemos cómo se han comportado algunas crisis anteriores, vamos a tratar de estimar más o menos cuánto podemos perder en ese tipo de escenarios, ¿ok? La crisis del tequila, le dicen que fue la de 1994, la crisis financiera del 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces generamos escenarios de estrés, estresamos los factores de riesgo en base a otras eventualidades que son históricas, ¿ok? Es muy importante esto porque cuando nos puede pegar aquí, nos puede pegar acá, nos puede pegar acá, ¿ok? Lo que se dice de la curva de los rendimientos es que es leptocúrgica.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando cae por debajo de un momento, puede caer muchas, o sea, aquí tiene más peso, ¿ok? Se levanta la curva un poquito al final. Es decir, cuando hay una crisis fuerte, generalmente aquí hay un mayor peso, ¿ok? Entonces, por eso hay que estimarlo bien. Otra métrica, exactamente, su cola se vuelve más pesada. El max drawdown, esto aplica mucho para los portafolios de acciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es desde el pico mayor, ¿no? Hasta el pico menor, ¿cuánto se movió? ¿Ok? Me da una métrica de, a ver, se movió todo esto. Independientemente de la volatilidad histórica, ¿no? Esto nos da una idea de cuánto puede caer un portafolio. Entonces, la fórmula es muy sencilla, es el máximo entre el punto mayor y el punto menor. A medida que el maximum drawdown sea más grande, quiere decir que el portafolio es más riesgoso. ¿Ok? Tiene más riesgo. En su cuenta de PipTrade tienen el max drawdown. ¿Ok? Lo pueden ver ahí en su portafolio. Es bastante sencillo y creo que es bastante fácil de entender. No nos dice tanto, pero es una buena manera de verlo de manera inmediata. La beta. La beta aplica generalmente para activos en específicos. En el periodo que tú quieras, Ignis, el max drawdown puede ser de un año, ¿no? Si tu horizonte de inversiones de un año, al igual que el VAR, igual de toda la semana, de lo que tengas ahí, de lo que voy a. Igual el VAR generalmente se hace en un año, o sea, con datos históricos de un año, pero con un horizonte de un día, ¿ok? No lo pueden hacer a 5 días, lo pueden hacer a lo que ustedes quieran. La beta, ¿ok? ¿Qué es la beta? De manera muy simple, si este es un riesgo ahorita respondo bien. Si el mercado, ok, me paga 1 y una acción me paga 2, ok, en promedio, quiere decir que su beta es de 2. Puede ser bueno, puede ser malo, porque cuando el mercado cae 1, esa acción va a caer 2, ok, que es la covarianza, ¿no? Entre los retornos del portafolio con los retornos del mercado, entre la varianza de los retornos del mercado, ¿ok? Es la beta del portafolio, ¿ok? Aplica igual para una acción. A medida que mi beta va siendo más hacia arriba, ¿no? Quiere decir que un impacto en el mercado le pega mucho más tanto en las alzas como en las caídas. Cuando se va a compartir por a los usuarios. Vamos a ver. Si una beta, ¿ok? Desde punto 5 me diversifica, ¿ok? Es decir,
lo que me preguntaban en un riesgo sistémico, pues a lo mejor yo me quiero ir a betas más chicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se cae el mercado completo, yo voy a perder menos, ¿va? En eventos de crecimiento, pues a lo mejor yo quiero betas grandes, ¿no? Pero recuerden, cualquier mayor rendimiento es igual a mayor riesgo, ¿ok? En una caída cae el doble o cae el triple, ¿no? Entonces, es una buena métrica para ver una acción, por ejemplo. Pues, inmediatamente los portafolio managers, cuando ven una acción, ¿cuál es la beta? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no pueden separarse mucho del mercado. A estas métricas de riesgo, ¿no? Se le llaman riesgo relativo, ¿ok? Porque lo estamos comparando con algo. En este caso, lo estamos comparando con con el mercado, ¿ok? La beta por sí mismo no me dice nada. El VAR sí es una métrica absoluta, ¿no? O sea, me está hablando de pérdidas en general. Esto me dice cómo se mueve contra el mercado, ¿ok? Eh, Ignis, contesté tu pregunta, me parece que sí. El valor de la acción 2 siempre va a ser más grande que el valor. No, 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 no. Nada más estamos hablando de variaciones. ¿Cómo sería la situación si la beta de la acción con respecto a la de mercado es inferior a 1? Es decir, voy a poner un ejemplo. Probablemente Walmart, por ser una acción defensiva, tenga una beta menor al mercado. Es decir, cuando el mercado cae 1%, Walmart cae medio punto. ¿Ok? Cuando el mercado sube 1, Walmart sube 0.5. Es un decir, no sé cuál sea la beta de Walmart, pero lo que implica es que se mueve menos que lo que se mueve el mercado. Es decir, si el IPC sube 1, Walmart subiría 0.5. Si el IPC baja 1, Walmart bajaría 0.5. Una beta de 2, podemos decir que es a lo mejor no sé, Electra, ¿no? Cuando sube 1 el mercado, Electra paga 2. Y cuando baja el mercado 1, Electra pierde 2. Ahora, esto recuerden que son nada más históricos, ¿ok? Esto es probabilidad, no es certidumbre. No podemos saber exactamente cómo se comportan. Porque, por ejemplo, si eh, si el mercado cae, ¿ok? Yo voy a poner el ejemplo de Zoom, ¿no? Si, si el mercado cae, yo puedo decir que la beta de Zoom era de antes, pre-coronavirus, yo hubiera podido decir que la beta de Zoom a lo mejor estaba en 1,5, ¿no? Bueno, pues se volteó. O sea, es completamente, tiene una beta muy, muy baja, o inclusive pudiera ser hasta al revés, ¿no? A medida que el riesgo cae, estos sube, ¿no? Entonces, hay que también, por eso es muy importante la diversificación, porque hay que tomar, eh, eh, por ejemplo, activos que no son correlacionados, como el oro. En un portafolio muy diversificado, lo que se trata también es de incluir activos con beta cero, ¿no? Es decir, que no están correlacionados con el mercado y se mueven de manera independiente para evitar este tipo de riesgos sistémicos. ¿Ok? Bueno, luego voy a el tema de métricas comunes de performance. Nos está acabando el tiempo ya. Ahorita va a entrar, todo. Ok. Retorno, todo el mundo sabemos cuál es el retorno contra el mercado, es decir,
cuánto está pagando sobre el mercado. El Sharpe Ratio es una medida un poquito más que nos da una idea sobre el retorno sobre la volatilidad, ¿ok? Retorno del portafolio menos el riesgo, el risk-free rate, en este caso son los CETES, entre la volatilidad. Esto me da una métrica más ajustada y me habla más de qué tanto riesgo está tomando el asset manager, ¿ok? Ya esto me dice si realmente por cada punto de volatilidad que está tomando me está pagando más rendimiento o no. Ya esto habla de la calidad del portafolio manager, ¿ok? El information ratio ya es algo, para mí es la mejor métrica para revisar en un portafolio, que es el retorno del portafolio menos el retorno del benchmark, es decir, mi portafolio menos el Standard & Poor's entre el tracking error. Como vimos aquí, el tracking error era es la desviación que tiene mi portafolio contra el mercado. ¿Ok? No puse aquí el tracking error, pero lo único que me dice, supongamos que tengo un tracking error del 4%, ¿ok? Eso quiere decir que en promedio yo me voy a desviar del benchmark, en este caso el Standard & Poor's, 4%, ¿ok? Entonces, son métricas comunes de performance, las vamos a ver el viernes, las vamos a ver mañana, ¿ok? Y voy a compartir esta presentación con todos, la voy a mandar hoy por la noche, ¿ok? Les agradezco mucho a todos los que hayan participado, los que estén muy interesados en este tema también. Viene RJ de Toggle y nos va a dar una visión del mercado usando su plataforma.